quería también tratar una cuestión sobre la diferencia entre persona y personalidades, ¿no? Porque persona es personare, es la máscara, el prosopon de los griegos, que pasa al latín como personare. El prosopon es la cara griega y sirve, pues, es una cara que se pone en el teatro a través de la cual suena, ¿no? Pero en latín es, bueno, pues personare tiene una noción más de una voz que habla, más de prosopon, de cara, de imagen, tiene una connotación más de voz, de personare, para sonar. Entonces, resulta, si encuentro el libro de Agustín, que creo que no, resulta que nosotros somos, vale, aquí está, nosotros somos personas para ponernos materialistas, ¿no? Porque aquí se dice los trastornos disociativos de la personalidad son, hombre, una persona con muchas personalidades. Entonces, ¿la persona es una personalidad? No, entonces la persona es otra cosa, no sabemos qué es. Las personalidades... Porque si solo hay una personalidad, si la persona tiene una personalidad real, los otros lo que son estafadores. O sea, es un tío que está estafando al personal y que está usando las demás personalidades para estafar al personal, ¿no? La está usando para estafar simplemente. Y el tío se hace el tonto, no me he enterado, ¿no? Para que sus personalidades le resuelvan situaciones. Por ejemplo, me he olvidado de algo y entonces cuando se olvida de algo o se pone nervioso, pues saca su otra personalidad, que se pone a hablar por él, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que eso es lo normal. O sea, yo lo acepto. O sea, cuando dicen que hay una personalidad real y que luego las demás son como un teatrillo que le hacen en el coro, yo lo que digo es que en cierto sentido no hay personalidad dominante. Espera que me pongo. No hay personalidad ninguna es auténtica. No es ninguna, todas son falsas y lo que hacemos es, digamos, claro, y aquí está la cuestión, seleccionar una, pero ¿quién selecciona? Pues ya una personalidad. Pero claro, esto es diamérico. Hay que recurrir a los términos Filomat, obviamente. Eso es hay gente que no se ha enterado, ¿eh? Hay gente Yo también he recurrido a la biocenosis. Sí. Hay gente que se cree que se filosofa mucho mejor sin haber conocido el Filomat. Pues no es así. Esto es diamérico, es decir, que aunque haya uno que gane y demás, también puede ser vencido. O sea, que nunca se ha acabado. La personalidad siempre es un campo, pues biocenótico, donde siempre se están ganando unos frente a otros, ¿no? Y que va cambiando a lo largo de la vida. Entonces, entonces, ¿qué es la persona? Si todo eso son personalidades, ¿qué es la persona? Pues la persona es el bulto, la máscara. Pero es que la máscara es algo, digamos, fisiológico. Es una casi que se denota en casos del síndrome de Capgras. Es una ficción, ¿no? O sea, sería una ficción que consensuamos para poder aplicar el derecho, para poder decir, es esta persona la culpable. Y bueno, es una ficción que asumimos en general para que sea funcional. La persona del derecho no es una ficción, es una huella dactilar, es decir, es un bulto o una huella, que es lo contrario, pero es lo mismo. Esa máscara es, pues eso, vamos a hacernos los tontos, digamos, vamos a suponer que las máscaras que cada uno llevamos representan a nuestra persona, o sea, son la persona. En los casos del Código Civil, como afronta casos de locura que han dado lugar a homicidio. Es un asesinato, un homicidio. Cuando la persona estaba drogada, eso esto empeora, agrava la pena o la alivia, o la aligera. Entonces es una cuestión moral perfectamente, o sea, que es que hay que tomar partido, como quien dice, o no. Pero entonces te entregas a la jurisprudencia a ver qué ha pensado uno u otro en tal distrito, en tal, ¿no? Es esta cuestión, pero que nunca se va a resolver. Entonces, digamos que una manera de plantearlo es decir que la persona es el bulto, es la cara que nos ha dado precisamente la especie nos da una cara, y que cuando eso falla, cuando el enlace entre la persona y las personalidades falla, resultan diferentes trastornos, uno de los cuales se llama el síndrome de Capgras y otro de los cuales es el síndrome de Tourette, no. ¿Cuál es pues el otro? También es como el síndrome de Tourette, también es como que de repente emerge una personalidad agresiva.
Sí, no, pero sí, pero eso lo asocio yo más al tema del orgasmo, por ejemplo. Síndrome de Tourette es una manera Sí, de un inhibir el orgasmo, orgasmo y un obtener orgasmo. diferentes mini, pero Es un frustrados subidón. cada vez, a Es cada como vez frustrados. un subidón hormonal, un subidón. Y tiene que ver con la sociedad y con, o sea, tal y como yo lo he planteado, con la sociedad y con ¿cómo diríamos, no? El mercado sexual, ¿no? Cuando se entra en el mercado, cuando uno se presenta en el mercado sería así, ¿no? Pero de la transacción de placeres, ¿no? Es como un te la debo, ¿no? Y encima, y el inhibirme, voy a hacer del inhibirme una satisfacción, del ¡mierda! Y al mismo tiempo que lo dices, te inhibes, ¿no? Este es el Tourette más o menos, por decirlo rápido, pero es que estaba buscando el que se corresponde al síndrome de Capgras por la vía del otro, que es el síndrome de el Capgras y el y el Cotar. Y el Cotar, y el Cotar. Vale, bueno, resulta antes de nada para explicarlo, porque yo voy por la vía biologicista en este caso, ¿no? Por la vía de decir que si las personalidades son algo que suena, la persona es algo que se ve, o sea, un bulto, es el prósopon griego, que son más materialistas que los latinos que dicen que la persona es algo que habla por detrás. Pues no, las personalidades hablan por detrás y se tienen tantas como cuantas personas disociadas se tengan, ¿no? O cuantas posibilidades teatrales te permita tu habilidad discursiva, por ejemplo, porque uno se cree, ahí está la cuestión del arte, uno se cree lo que está comunicando al hacer arte, o sea, no se crea uno que necesariamente hay que tener una idea sobre lo que está haciendo en cada momento, ¿no? Es decir, se lo cree y ya está, y eso le funciona para poder ser el rey Arturo o quien sea, ¿no? Entonces, el síndrome de Cotard, para extender un poco la explicación biologicista, parece que el sustento que se ha visto más extendido en la gente que tiene el Cotard es un defecto en el área, el giro fusiforme, que se encarga de enlazar el procesador de caras, porque la cara es un objeto, o sea, el cerebro está lleno, el cerebro tiene un montón de áreas. Pero en humanos, las áreas que se han sobredimensionado son las áreas asociativas. Bueno, pues están primero las sensitivas, las que reciben cosas directamente, las sensitivas, siento mi mano, veo, oigo y no sé qué, y luego las asociativas que hacen no sé qué de todo eso, el parietal por la parte trasera y el frontal y demás, ¿no? Y parte del temporal. Bueno, pues el fusiforme está en un intermedio entre esas, ¿no? Está por aquí, por debajo, en el temporal, junto con el occipital. Es como el área visual tú vas del área visual y aparecen primero las formas, colores y cada vez más abstracto. Y de repente las caras, ¿no? A medida que se va hacia adelante, las caras. Bueno, pues esto con el Cotard parece que la gente tiene problemas con el área ese visual que procesa las caras. Y entonces el Cotard consiste en la persona propia de uno, es decir, que uno se ve su imagen y no se reconoce y por lo tanto piensan que están muertos en vida, literalmente, pero o sea, fíjate el salto que se da de dices, pues qué mierda, una región que procesa las caras y de ahí pasar a querer estar muerto, es decir, que la persona es el cuerpo y si no tienes cuerpo no estás en ningún lado, o sea, las experiencias de salida del cuerpo también tienen un poco que ver con esto, pero un poco más adelante y hacia arriba con el lóbulo parietal, que tienen que ver con que te ves desde fuera y eso se puede con una excitación transcraneal y demás, te lo pueden forzar y te lo hacen a posta y la vas a sentir, o sea que aquí no hay trampa, o sea